Jamás imaginé que las palabras más hirientes que escucharía en mi vida saldrían de la boca de mi propia hija delante de mis nietos en la misma mesa donde su madre nos enseñó lo que significaba ser familia. Me llamo Rafael Torres Álvarez, tengo 65 años y siempre creí que la familia era el cimiento más firme de nuestra existencia. Mi esposa, Lucía Herrera Mendoza, me inculcó esa idea durante los 32 años que compartimos juntos. Falleció a los 57 años víctima de un cáncer que nos destrozó a todos. Desde entonces he vivido con el vacío de su ausencia, extrañando su risa, su sabiduría, esa capacidad suya para mantenernos unidos. Carolina, nuestra hija de 38 años, siempre fue el orgullo de Lucía. Está casada con Javier Ortega desde hace 15 años y es madre de mis dos tesoros, Mateo de 12 años y Sofía de 9. Durante estos años de soledad hice todo lo posible por mantener las tradiciones que tanto amaba Lucía, sobre todo esas comidas de domingo que ella preparaba con tanto cariño. Aquel domingo decidí organizar una cena especial. Sentía la necesidad de reunirlos, de recordarla juntos, de no dejar que su legado de unión se apagara. Pasé la tarde entera cocinando su receta de paella, la misma que me enseñó con paciencia cuando éramos recién casados. Carolina llegó con Javier y los niños al caer la tarde. Desde el momento en que cruzaron la puerta supe que algo no estaba bien. Mi hija llevaba esa expresión tensa que le conozco desde niña, esa mueca que aparecía cada vez que algo no le gustaba. Javier parecía incómodo, evitaba mirarme mientras Mateo y Sofía corrieron a abrazarme con la alegría inocente de su edad. «Hola, papá», me dijo Carolina dándome un beso en la mejilla. Frío, automático. «¿Cómo estás?» «Bien, hija», respondí con una sonrisa sincera. «Me alegra que estén todos. A tu madre le encantaría vernos así». Al principio todo transcurrió con normalidad. Los niños me contaron sobre la escuela, Javier habló un poco de su trabajo en la empresa de construcción y yo serví la paella con el orgullo de quien guarda viva una tradición. Pero poco a poco el ambiente se volvió pesado, cargado de algo que no sabía nombrar. Fue durante el postre cuando todo se quebró. Carolina había estado callada casi toda la noche, respondiendo apenas a mis intentos de conversación. Cuando comenté que pensaba hacer unas reparaciones en la casa para Navidad, soltó un suspiro cargado de fastidio. «Papá, francamente, no sé por qué te molestas en hacer tantos gastos», dijo con un tono que me heló la sangre. «Con lo caro que es mantener esta casa tan grande, los servicios, la comida. Deberías pensar en algo más práctico. Esta casa guarda muchos recuerdos de tu madre, Carolina. No es solo cuestión de dinero». «Exactamente. Mamá ya no está, papá. Ya es hora de que aceptes la realidad». Javier intentó detenerla. «Carolina, por favor». Pero ella ya había cruzado un límite invisible. Se levantó con los ojos brillando de una rabia que no comprendía y me lanzó las palabras que romperían para siempre nuestro vínculo. «Deberías haberte muerto antes que mamá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella sabía cómo manejar las cosas. Era práctica. No desperdiciaba dinero en sentimentalismos. Tú solo sabes gastar y aferrarte al pasado. Mateo y Sofía me miraron sin entender del todo lo que ocurría, pero sintiendo el filo de aquellas palabras atravesar la habitación. Javier había palidecido y apenas susurró un «Carolina» que sonó más a súplica que a reproche. Yo me quedé inmóvil con un trozo de tarta a medio camino hacia mi boca, sintiendo como si me hubieran abofeteado no en el rostro, sino en el alma entera. Las palabras de mi hija rebotaban en mi cabeza sin descanso. «Deberías haberte muerto antes que mamá». No respondí, no grité, no me defendí. Nada. Simplemente dejé el tenedor sobre el plato y miré a mi hija, esa niña que alguna vez arrullé entre mis brazos, a la que calmé cada vez que tuvo miedo en la noche, a la que acompañé en cada paso de su vida, brindándole un apoyo sin condiciones durante 38 años. «Creo que es mejor que se vayan», dije con una voz tan extraña que ni yo mismo la reconocí. Carolina se dio cuenta de que había cruzado un límite, pero su orgullo le impidió retractarse. Javier tomó a los niños con rapidez, murmuró una disculpa en mi nombre y en pocos minutos mi casa volvió a quedar vacía.
Me quedé sentado frente a esa mesa rodeado de platos sucios y del eco de las palabras más despiadadas que había escuchado jamás. Me preguntaba cómo habíamos llegado a esto, cómo mi propia hija podía desearme la muerte con semejante frialdad. Esa noche el sueño nunca llegó. Las palabras de Carolina retumbaban en mi cabeza una y otra vez. Y por primera vez desde la muerte de Lucía me sentí verdaderamente solo en este mundo. Me sorprendí vagando por la casa en plena madrugada como un alma sin descanso. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba su voz repitiendo esas palabras envenenadas. Deberías haberte muerto antes que mamá. No lograba comprender cómo mi propia sangre podía albergar tanto rencor hacia mí. Terminé en la cocina lavando los platos con movimientos automáticos. Guardé los restos de la comida que nadie terminó. La paella que había preparado con tanto cariño parecía burlarse de mí desde el refrigerador. Todo el esfuerzo, toda la ilusión de mantener viva la tradición de Lucía se había vuelto cenizas en mi boca. Me serví un vaso de agua y caminé hacia la sala. Allí estaba sobre la repisa el retrato de mi esposa, el que Carolina me había regalado en el primer aniversario de su partida. En esa fotografía, Lucía sonreía con esa calidez que siempre iluminaba cualquier lugar, esa luz que hacía parecer que ningún problema era insuperable. «¿Qué harías tú en mi lugar, amor mío?», le pregunté en silencio al retrato, sabiendo que nunca habría respuesta. Fueron sus ojos fijos en mí desde esa imagen, los que encendieron algo dentro de mí. En casi 3 años había evitado entrar demasiado en nuestro dormitorio. Dormía allí sí, pero había rincones que permanecían intocados como pequeños santuarios de nuestra vida juntos. El armario de Lucía era uno de esos lugares. Sus vestidos colgaban aún donde ella los dejó. Sus perfumes seguían alineados en el tocador, sus zapatos perfectamente ordenados en las repisas. Quizás sea momento de hacer algo con su ropa, pensé. Donarla a quienes lo necesiten. A ella le habría gustado que ayudara a otras mujeres. La idea me dio un poco de alivio. Sería una manera de honrar su memoria, un acto más noble que seguir torturándome con las palabras crueles de mi hija. Subí las escaleras con una determinación renovada, encendí la luz del dormitorio y me dirigí al gran armario de roble que habíamos comprado juntos hace 20 años. Al abrirlo, el aroma de su perfume favorito me envolvió de golpe, esa mezcla dulce de vainilla que la hacía única. Comencé a sacar los vestidos con cuidado uno por uno. El azul marino de las ocasiones especiales, el floreado de los domingos en la iglesia, el negro elegante reservado para los eventos importantes. Cada prenda era un recuerdo, una historia, una parte de nuestra vida. La blusa rosa que le regalé en nuestro 20º aniversario. El suéter gris que llevó en su último cumpleaños. Mientras trabajaba, mi mente empezó a calmarse. Este acto de despedida se sentía necesario, casi sanador. Lucía siempre había sido generosa. Siempre encontraba la forma de tender una mano a quien lo necesitara. Donar su ropa era sin duda lo que ella hubiera querido. Pero cuando llegué al fondo del armario, mis dedos toparon con algo inesperado. Detrás de unos suéteres colgados en la parte más profunda, había una caja de zapatos que no recordaba haber visto jamás. Era de cartón marrón simple, pero colocada de una forma extraña, casi escondida tras la ropa menos usada. La saqué intrigado. Pesaba más de lo que aparentaba, y en la tapa estaba escrito mi nombre con la inconfundible caligrafía de Lucía para Rafael. Abrir cuando sea necesario. Debajo, una fecha: marzo de 2021. Sentí cómo el corazón comenzaba a latirme con fuerza. Marzo de 2021. El mes en que murió. ¿Cómo era posible que hubiera preparado algo para mí y nunca lo mencionara? Durante su enfermedad hablamos de todo, de nuestros recuerdos, de lo que lamentábamos de nuestro amor. Nunca dijo nada de una caja. Me senté en la cama con aquella caja entre las manos temblorosas. Abrir cuando sea necesario. ¿Qué había considerado Lucía como necesario? ¿Acaso había previsto que llegaría un momento como este en el que me sentiría perdido y traicionado por mi propia hija? Abrí la caja despacio como si guardara algo sagrado. Dentro había un sobre grueso, varios documentos doblados y una pequeña libreta de tapas de cuero que reconocí enseguida su diario personal.
El sobre tenía otra vez mi nombre escrito con esa letra tan suya, la misma que había visto en miles de listas del mercado, notas de amor y recordatorios pegados en el refrigerador. Saqué la carta del sobre con manos que apenas podía controlar. El papel tenía el aroma suave de su perfume, como si hubiera estado guardado junto a sus vestidos favoritos. Desplegué las 2 hojas escritas con cuidado y comencé a leer. Mi querido Rafael, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que encontraste esta caja en un momento en que realmente la necesitas. Las letras se difuminaron cuando las lágrimas nublaron mi vista. Era su voz. Era como si me hablara desde el más allá, como si hubiera encontrado la manera de seguir protegiéndome incluso después de su partida. Seguí leyendo y con cada línea sentí que el mundo bajo mis pies comenzaba a cambiar. Lucía había guardado secretos que estaba a punto de revelarme desde la tumba, justo en el instante en que más lo necesitaba. Aquella carta no solo contenía palabras de consuelo, contenía algo que transformaría por completo mi visión de lo que estaba viviendo, de mi relación con Carolina y de lo que aún podía hacer. Sin saberlo, Lucía me había dejado una herramienta, un regalo póstumo que llegaba en el momento exacto en que la traición de mi hija me había dejado más vulnerable. Esa caja no estaba allí por azar. Había aparecido cuando debía aparecer. Con las manos aún temblando, seguí leyendo. Sus palabras fluían como si estuviera sentada a mi lado, susurrándome al oído secretos que había guardado por años. Rafael, durante los últimos 8 años, trabajé medio tiempo en la floristería de Carmen Reyes en el centro. Nunca te lo dije porque quería que fuera mi proyecto personal, algo que me diera independencia y propósito más allá de ser esposa y madre. Cada palabra me golpeaba. Lucía había trabajado en secreto durante 8 años. ¿Cómo no me di cuenta? Recordé esas tardes en que decía que iba a pasear por el centro, a hacer compras, a visitar amigas. En realidad, estuve construyendo algo para nosotros, para nuestro futuro, sin que lo supieras. No lo guardé por desconfianza, mi amor. Lo hice porque quería sorprenderte el día de nuestro 30º aniversario de bodas. Planeaba revelarte todo y proponerte que usáramos ese dinero para el viaje a Italia que siempre soñamos hacer juntos. Tuve que dejar la carta un momento. Nuestro 30º aniversario hubiera sido en septiembre de 2021, pero Lucía murió en marzo. Nunca llegamos a celebrarlo. Nunca hicimos ese viaje a Roma y Florencia que planeamos desde jóvenes. En total logré ahorrar 47.000 euros en estos años. Me quedé mirando esas cifras. Mi esposa, sin yo saberlo, había trabajado en silencio por casi una década para dejarnos algo. Y ahora esa misma mujer que tanto me amó me hablaba desde el más allá, dándome fuerza para enfrentar lo que venía. Además, guardé en secreto una póliza de seguro de vida adicional por 23.000 euros que contraté hace 5 años. Sabía que si algo me pasaba necesitarías esa seguridad económica para vivir con dignidad y, llegado el momento, poder ayudar a Carolina y a los niños cuando de verdad fuera necesario. 70.000 euros. Mi esposa había reunido 70.000 euros sin que yo tuviera la menor idea. Una suma que me permitiría vivir tranquilo el resto de mis días, que me daría la libertad de decidir sin miedo a la escasez, que me convertiría al fin en un hombre realmente independiente. Los documentos están en esta caja, mi amor, el certificado de la póliza, los estados de cuenta, toda la documentación legal que podrías necesitar. He dejado instrucciones claras para que no tengas problemas al acceder a todo. Confío en tu buen juicio para darle el mejor uso a este dinero. Revisé con atención el contenido de la caja. Tal como decía, allí estaban todos los papeles, extractos bancarios con depósitos regulares de entre 200 y 300 euros mensuales durante años, una póliza de seguro de vida con la compañía Seguros Monterrey, que yo desconocía por completo, formularios legales ya preparados para agilizar los trámites. Sé que Carolina a veces puede ser impaciente en cuestiones de dinero, pero recuerda que en el fondo es una buena mujer que aún no ha aprendido el verdadero valor de las cosas. Usa tu criterio para decidir cómo y cuándo compartir esta información. No todos en la familia necesitan conocer cada detalle de nuestras finanzas. Una ironía amarga me atravesó el pecho. Lucía escribía sobre la impaciencia de Carolina con el dinero, pero seguramente nunca imaginó que su propia hija sería capaz de desearme la muerte con tanta frialdad.
Si mi esposa hubiera estado viva para escuchar lo que Carolina dijo esta noche, se habría sentido devastada. También encontrarás mi diario personal en esta caja. Durante los últimos meses de mi enfermedad, escribí sobre nuestra familia, sobre mis deseos para el futuro, sobre mis temores. Léelo cuando necesites sentirme cerca, cuando busques mi consejo para tomar decisiones difíciles. Tomé el pequeño diario de tapas de cuero y lo hojeé. Páginas y páginas llenas de su letra inconfundible. Fechas que iban de enero a marzo de 2021, sus últimos meses. Entre las líneas rápidas distinguí referencias a Carolina, a Mateo y Sofía, reflexiones sobre el dinero, la familia, preocupaciones por mi vida como viudo. Mi última petición, Rafael, es que uses esta herencia para vivir con la dignidad que mereces. No permitas que nadie te haga sentir como una carga o como alguien prescindible. Tienes derecho a ser respetado, querido y valorado por quienes afirmas amar. Y si alguien no reconoce tu valor, quizás sea momento de que reconsideren qué significas en sus vidas. Esas palabras finales me atravesaron como cuchillas. Era como si Lucía hubiera anticipado exactamente lo que sucedió esta noche, como si hubiera sabido que llegaría un día en el que necesitaría recordar mi propio valor, mi derecho a ser tratado con respeto. Te amo más allá de la muerte y confío en que tomarás las decisiones correctas. Esta herencia es mi último regalo para ti, pero también es mi forma de asegurarme de que jamás te sientas indefenso o dependiente de nadie. Eres un hombre bueno, fuerte y sabio. Actúa como tal. La carta terminaba con su firma: tu esposa que te ama eternamente, Lucía, acompañada de un pequeño corazón como los que solía dibujar en sus notas de amor. Me quedé sentado en la cama largos minutos asimilando todo. 70.000 €. Una suma que cambiaba por completo mi situación económica, que me otorgaba un poder que no sabía que tenía. Durante estos años de viudez había vivido con cierta inquietud, contando cada gasto, limitando mis gustos, sintiendo a veces el peso de depender solo de mi pensión. Pero ahora tenía recursos, tenía independencia, tenía opciones. Las palabras crueles de Carolina resonaron nuevamente en mi mente, pero ahora las veía desde otro ángulo. «Deberías haberte muerto antes que mamá», había dicho, dejando claro su desprecio hacia mí, su deseo de verme apartado de su camino. Pero ella no tenía idea de lo que acababa de descubrir. Ignoraba por completo que el padre al que tildaba de inútil y derrochador en realidad poseía recursos que jamás hubiera imaginado. Por primera vez desde aquella humillante cena, una sonrisa apareció en mi rostro. No era una sonrisa de felicidad, sino de entendimiento, de empoderamiento, de posibilidades que se desplegaban ante mí como puertas que hasta ahora habían permanecido cerradas. Lucía me había dejado algo mucho más valioso que dinero. Me había dado la herramienta para enseñarle a nuestra hija el verdadero significado del respeto, de la gratitud y de las consecuencias que acarrean las palabras llenas de veneno cuando se pronuncian con malicia genuina. Mi esposa, incluso desde la muerte, seguía protegiéndome. Continuaba siendo mi aliada más fuerte. Amanecí distinto, con una energía que no sentía desde los días posteriores al funeral de Lucía. Me levanté con un propósito claro, una determinación férrea que hacía tiempo no me acompañaba. La revelación de aquella herencia no solo había transformado mi situación económica, sino toda mi perspectiva sobre las relaciones familiares y mi propio valor. Desayuné con calma, repasando otra vez los documentos que Lucía había guardado con tanto cuidado. Las cifras eran reales, los saldos verificables: 47.000 € en la cuenta de ahorros del banco BBA, 23.000 € en la póliza de seguros Monterrey. 70.000 € que me convertían de un jubilado preocupado por los gastos a un hombre con los recursos necesarios para decidir su propio camino. Pero más allá del dinero, lo que verdaderamente había cambiado era mi comprensión de la dinámica que había permitido que Carolina me tratara como lo hacía. Durante años, ella había recibido mi apoyo económico como si fuera su derecho. No un gesto de generosidad: 180 € mensuales que le transfería puntualmente para ayudar con la casa, 85 €. Para cubrir el seguro de su automóvil, entre 200 y 300 € adicionales cada mes para emergencias, cumpleaños de los nietos, gastos imprevistos.
Haciendo cálculos rápidos, me di cuenta de que en los últimos 5 años le había entregado cerca de 22.000 €, una suma considerable que ella jamás agradeció con sinceridad, tratándola siempre como una obligación mía más que como un acto voluntario. Deberías haberte muerto antes que mamá. Las palabras seguían resonando, pero ya no dolían igual. Ahora las escuchaba desde otro lugar, desde la posición de alguien que no es víctima sino dueño de su destino. Tenía opciones, tenía recursos, tenía la capacidad de tomar decisiones que tendrían un peso real en la vida de quienes me habían faltado al respeto. A las 10 de la mañana marqué al despacho de López & Asociados, donde el licenciado Javier Navarro Pérez había llevado algunos trámites legales para Lucía y para mí en el pasado. «Buenos días, don Rafael», me atendió su secretaria. «¿En qué podemos ayudarle hoy?» «Necesito una cita urgente con el licenciado Navarro», respondí con firmeza. «Tengo documentación hereditaria que requiere verificación y asesoría legal inmediata». Me dieron cita para las 3 de la tarde. Esas horas de espera las utilicé para ordenar mis ideas para diseñar un plan que fuera más allá de confirmar los documentos de Lucía. Si iba a enseñarle a Carolina el verdadero valor del respeto, debía hacerlo con inteligencia, de manera metódica, con consecuencias que no solo dolieran, sino que la obligaran a aprender. Llegué al despacho de Navarro con toda la documentación bien organizada en una carpeta de cartón manila. Su oficina transmitía la seriedad de su trabajo: estanterías repletas de códigos civiles, diplomas enmarcados, un escritorio de caoba que había sido testigo de miles de casos. Don Rafael, nuevamente mi más sentido pésame por la pérdida de doña Lucía, me dijo con sincera solemnidad. Fue una mujer excepcional. Javier tenía esa mezcla de profesionalismo y trato humano que de inmediato inspiraba confianza. «Dígame, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó con serenidad. Le conté todo con lujo de detalle: la caja hallada, la carta póstuma, los documentos bancarios y del seguro que Lucía había mantenido ocultos. Javier revisó cada hoja con la precisión de un perito, verificando firmas, fechas, números de cuenta, términos y cláusulas. «Esto es completamente legítimo, don Rafael», afirmó al cabo de casi una hora de revisión minuciosa. Su esposa fue muy inteligente al estructurar estos ahorros. La cuenta del BBVA está a su nombre como beneficiario directo y la póliza de Seguros Monterrey cumple con todos los requisitos legales. Podemos iniciar los trámites de cobro de inmediato. ¿Cuánto tiempo tardaría todo? Para la cuenta bancaria, 1 semana como máximo. El seguro podría demorar entre 15 y 20 días, pero es solo papeleo de rutina. No anticipo complicaciones. Perfecto. En menos de un mes tendría acceso total a los 70.000 €. Sin embargo, había otro motivo por el que estaba allí, algo que aún no le había dicho. «Licenciado Navarro, necesito consultarle sobre otra situación. Tengo una hija que recibe apoyo económico constante de mi parte, pero últimamente ha mostrado una actitud irrespetuosa hacia mí. ¿Cuáles son mis derechos para suspender esa ayuda?». Javier me miró con comprensión profesional. Era evidente que había visto casos parecidos decenas de veces. «Don Rafael, cualquier ayuda económica que usted otorgue de forma voluntaria puede ser suspendida en cualquier momento, siempre que no exista un contrato firmado que lo obligue. Si se trata de transferencias familiares por generosidad, usted tiene total libertad para modificarlas o cancelarlas. Y si ella alegara dependencia económica, a menos que exista una incapacidad legal comprobada o que usted haya firmado algún compromiso formal de manutención indefinida, no tiene ninguna obligación legal. Su hija es adulta, casada y presumiblemente capaz de generar sus propios ingresos. Exactamente lo que necesitaba escuchar. Mi apoyo a Carolina había sido siempre voluntario, fruto del cariño paternal y de mi deseo de ayudar a mis nietos. Nunca firmamos nada que lo hiciera obligatorio. Ella había dado por sentado que mi generosidad era eterna e incuestionable. Una última pregunta, licenciado. Si decido suspender esa ayuda, ¿sería conveniente notificarlo por escrito? Absolutamente. Un documento escrito protege sus intereses y evita malentendidos. Podemos redactar una carta formal que comunique la suspensión con educación, pero de forma clara y firme. Salí del despacho de Javier con mucho más que unos documentos verificados. Salí con un plan sólido respaldado por la ley que me permitiría enseñarle a Carolina una lección de respeto y gratitud sin recurrir a venganzas crueles.
Esa noche en mi estudio comencé a estructurar mentalmente los pasos que seguiría. Primero concluiría los trámites para acceder a la herencia de Lucía. Segundo, suspendería de forma gradual todo apoyo económico a Carolina. Y tercero, mantendría en absoluto secreto la existencia de esa herencia hasta decidir qué hacer con ella. Carolina había deseado mi muerte creyendo que heredaría algo valioso. Irónicamente, mi vida costaría mucho más de lo que jamás imaginó. La lección que estaba por darle no sería sobre dinero, sería sobre dignidad, respeto y las consecuencias reales de las palabras cargadas de veneno dirigidas contra quienes nos amaron incondicionalmente. Lucía me había dejado las herramientas, ahora me correspondía a mí usarlas con inteligencia. Una semana después recibí la llamada que esperaba del BBVA. Los 47.000 euros de la cuenta de Lucía habían sido transferidos exitosamente a mi cuenta personal. Era casi irreal ver esa cifra reflejada en mi estado de cuenta en línea, una cantidad que quintuplicaba mis ahorros anteriores. Esa misma tarde, mientras revisaba los documentos bancarios en mi estudio, tomé una decisión definitiva. Carolina había tenido 4 días para pensar en sus palabras, 4 oportunidades de llamarme y ofrecerme una disculpa por la humillación que me había causado. En lugar de eso, había optado por un silencio que solo podía interpretarse como indiferencia, o peor aún como confirmación de que realmente sentía lo que dijo. Encendí mi computadora y entré al portal de banca en línea. Localicé la transferencia automática de 180 euros que enviaba religiosamente a Carolina el día 15 de cada mes desde hacía 5 años. Con 3 clics cancelé esa programación. Después, llamé a mi gestor bancario Miguel Serrano para confirmar la cancelación y asegurarme de que no hubiera errores. Don Rafael, la transferencia recurrente hacia la cuenta de Carolina Herrera Torres ha sido cancelada con éxito. ¿Desea programar una nueva fecha o modificar el monto? No, Miguel, la cancelación es definitiva. No habrá más transferencias hacia esa cuenta. Perfecto, señor. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle? Sí. Necesito que me confirme que mañana, día 15, no se ejecutará ninguna transferencia hacia mi hija. Confirmado, don Rafael. El sistema ya no tiene programados pagos hacia esa cuenta. El siguiente paso requería más tacto. Durante 5 años había pagado directamente el seguro del automóvil de Carolina a la compañía Seguros Reforma. 85 euros mensuales que se debitaban automáticamente de mi cuenta el día 20 de cada mes. Llamé a la compañía y pedí hablar con el departamento de cancelaciones. Buenos días, soy Rafael Torres Álvarez. ¿En qué puedo servirle?, respondió una agente que se presentó como Ana Beltrán. Soy el titular pagador de la póliza número 4 ING 7891 a nombre de Carolina Herrera Torres. Necesito cancelar mi responsabilidad de pago sobre esa póliza. Ana me explicó el procedimiento, don Rafael, para cancelar su participación como pagador. Necesitamos que la titular firme una autorización para asumir ella misma el pago. De no hacerlo, la póliza se cancelará automáticamente por falta de pago después de 30 días de gracia. Entiendo. Proceda con la cancelación de mi débito automático. Si la señora Herrera Torres desea mantener la póliza activa, podrá contactarlos directamente. ¿Desea que le enviemos una notificación? Solo la estándar. No autorizo que se proporcione ninguna información adicional sobre los motivos de esta decisión. Era fundamental que Carolina recibiera las noticias de forma gradual, que comprendiera que cada pérdida de apoyo económico era la consecuencia directa de sus propias acciones, no un arrebato repentino de mi parte. Esa noche marqué el número personal de Javier, mi yerno. Siempre habíamos mantenido una relación cordial y durante la escena del domingo vi claramente su incomodidad. Era un hombre trabajador responsable que de verdad se esforzaba por mantener la paz familiar. Hola, Javier. Soy Rafael. ¿Tienes un momento para hablar? Por supuesto, don Rafael. ¿Cómo se encuentra? Quería llamarle para disculparme por lo del domingo. Carolina estaba muy alterada por problemas en el trabajo y... Javier, te agradezco la preocupación, pero necesito hablarte de algo importante. Durante años he brindado apoyo económico regular a Carolina. A partir de este mes, ese apoyo se suspenderá indefinidamente. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Podía imaginar a Javier procesando lo que acababa de decirle.
Don Rafael, esto tiene que ver con lo que Carolina dijo el domingo. Las palabras tienen consecuencias. Javier, especialmente cuando se pronuncian con intención de herir. Tu esposa me deseó la muerte delante de mis nietos. Eso cruza líneas que no pueden ignorarse. Entiendo su posición, don Rafael. ¿Hay alguna manera de solucionar esto? Carolina puede ser impulsiva, pero en el fondo es buena persona. Javier, te respeto mucho y por eso te estoy notificando directamente. No tengo ningún problema contigo ni con los niños, pero Carolina necesita entender que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Nada por ahora. Carolina tendrá que decidir si sus palabras reflejan realmente lo que siente hacia mí o si está dispuesta a reconocer que cometió un error grave. Colgué la llamada con una calma extraña. No actuaba por venganza ni por rencor, sino por principios. Lucía siempre me enseñó que el respeto es la base de cualquier relación sana y que permitir ofensas graves sin consecuencias es en realidad aceptarlas. El viernes llegó sin incidentes. Por primera vez en 5 años no realicé ninguna transferencia a la cuenta de Carolina. Y también por primera vez en ese mismo lapso ella tendría que enfrentarse a sus gastos sin los 180 pesos que recibía religiosamente cada mes. Me dediqué a mis actividades cotidianas, hice compras en el mercado, leí el periódico, pedí algunos libros por internet. Mantuve mi rutina habitual, pero con una sensación subyacente de fortaleza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Carolina. Papá, buenas tardes. Te llamo porque no recibí la transferencia mensual. Supongo que hubo algún error en el banco, dijo con un tono casual casi despreocupado. Era evidente que no había relacionado la ausencia del dinero con las consecuencias de lo que había dicho el domingo. No hubo ningún error, Carolina. Cancelé la transferencia. ¿Cómo que la cancelaste? ¿Por qué? Porque he decidido ser más cuidadoso con mis gastos. A mi edad debo ser precavido con mis recursos económicos. Pero papá, tú sabes que Javier y yo contamos con esa ayuda para los gastos de la casa. Los niños tienen actividades, tenemos compromisos. Carolina, eres una mujer adulta casada con un esposo que trabaja. Estoy seguro de que podrán reorganizar su presupuesto familiar. No puede ser que hagas esto sin previo aviso. Tengo facturas que pagar. Las facturas son responsabilidad de quienes contraen las obligaciones, no de los padres que proporcionan ayuda voluntaria. Colgué antes de que pudiera responder. No iba a permitir que me gritara ni que intentara manipularme emocionalmente. Había tomado una decisión basada en principios y la sostendría sin importar sus protestas. Mi teléfono volvió a sonar de inmediato, pero no contesté. Carolina tendría que adaptarse a su nueva realidad económica, una realidad donde las palabras hirientes tienen consecuencias concretas y duraderas. La lección había comenzado oficialmente. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad que contrastaba profundamente con la ansiedad que seguramente consumía a Carolina. Mi teléfono sonó 17 veces durante el fin de semana, todas llamadas de mi hija que decidí ignorar. Los mensajes de WhatsApp se acumularon, súplicas, explicaciones, intentos de negociar y finalmente reproches furiosos sobre mi crueldad y falta de apoyo familiar. El lunes decidí salir a caminar al Parque México, algo que solía hacer para cuidar mi salud física y mental. Era una mañana fresca pero luminosa, perfecta para reflexionar sobre lo ocurrido mientras observaba a las familias disfrutar del día libre escolar. Cerca de la Fuente del Ángel de la Independencia, mi teléfono vibró con una llamada de Javier. Esta vez respondí curioso por conocer su punto de vista. Don Rafael, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Podríamos reunirnos para conversar? Carolina está muy alterada y creo que necesitamos hablar con calma. Por supuesto, Javier. ¿Dónde te parece conoce la cafetería El Rincón junto al Parque España? Podríamos vernos allí en 1 hora. El Rincón era un lugar tranquilo frecuentado principalmente por vecinos y algunos jubilados que pasaban las tardes jugando dominó. Javier ya me esperaba cuando llegué sentado en una mesa del fondo con una expresión preocupada que no pudo ocultar al saludarme. Don Rafael, gracias por venir. Le pido un café. Claro, un cortado estará bien. Javier parecía haber envejecido varios años en pocos días.
Sus ojeras delataban noches de discusiones con Carolina por la nueva situación económica. Don Rafael, iré directo al grano, la suspensión de su ayuda nos ha afectado más de lo que imaginábamos. Carolina tuvo que cancelar las clases de danza de Sofía y las actividades deportivas de Mateo. Además, ayer recibimos la notificación de la aseguradora sobre la cancelación del seguro del auto. Entiendo que es complicado, Javier, pero seguramente podrán reorganizarse. Sí, claro que podemos. Ya estoy buscando trabajos de fin de semana y Carolina está considerando ampliar sus horas en la oficina, pero lo que realmente me preocupa es el impacto en los niños. Ellos no entienden por qué, de repente, no pueden continuar con sus actividades. Esa mención de mis nietos me dolió más de lo que esperaba. Mateo y Sofía eran inocentes en todo esto, víctimas colaterales de la irresponsabilidad de su madre. Pero no podía dejar que la manipulación emocional me desviara de mis principios. Javier, los niños aprenderán una lección valiosa sobre la responsabilidad económica. No es malo que entiendan que los recursos tienen límites y deben manejarse con cuidado. Don Rafael, Carolina sabe que se equivocó el domingo. Está dispuesta a disculparse formalmente si eso ayuda a resolver la situación. ¿Está dispuesta o tú crees que debería estarlo? Javier suspiró profundamente. Ella dice que usted está exagerando, que fue solo un comentario en un momento de frustración que no debería tener consecuencias tan graves. Ahí estaba la verdad. Carolina no sentía remordimiento real por sus palabras. Solo le molestaban las consecuencias económicas. No había entendido lo grave que era desear la muerte de su propio padre delante de sus hijos. Javier, te voy a explicar algo que quizás Carolina no ha considerado. Durante 5 años le he transferido más de 20,000 €. Dinero que podría haber usado para mis propios gastos, mis gustos, mis necesidades. Lo hice porque amaba a mi hija y quería ayudar a mis nietos. Lo sabemos, don Rafael, y estamos agradecidos. ¿Agradecidos? ¿Tu esposa expresó alguna vez gratitud por esa ayuda? ¿Alguna vez reconoció que era un gesto generoso y no una obligación? Javier guardó silencio, confirmando mis sospechas. Carolina había convertido mi apoyo económico en algo que daba por hecho un derecho adquirido. Cuando alguien desea tu muerte, Javier, lo que está diciendo es que considera tu vida menos valiosa que los beneficios que obtendría con tu ausencia. Eso no es frustración momentánea, eso es una declaración sobre lo que uno realmente valora. Pero, don Rafael, las familias a veces dicen cosas hirientes. Seguramente usted y doña Lucía tuvieron discusiones. Jamás en 32 años de matrimonio Lucía me deseó la muerte. Jamás le dije algo tan cruel. Existe una gran diferencia entre discutir por desacuerdos y expresar el deseo de que la persona que amas deje de existir. Javier asintió lentamente, comenzando a comprender la verdadera magnitud de lo que Carolina había dicho. No era un simple pleito familiar, era una declaración sobre el valor que le otorgaba a mi vida. ¿Qué necesitaría usted para considerar restaurar la ayuda económica? Javier, no se trata de restaurar nada. Se trata de que Carolina entienda que las relaciones familiares se basan en amor y respeto mutuos. Si de verdad cree que yo debería estar muerto, entonces lógicamente no debería desear ni necesitar mi ayuda económica. Entonces, ¿qué sugiere que hagamos?, preguntó Javier. Sugiero que Carolina reflexione profundamente sobre lo que realmente piensa de su padre. Si llega a la conclusión de que me ama y me respeta, si reconoce que sus palabras fueron un error grave y se arrepiente sinceramente, entonces podremos hablar. Pero mientras insista en que exagero o que no fue para tanto, no hay nada que discutir. Terminé mi cortado y me puse de pie. Javier se veía abatido, atrapado entre la lealtad hacia su esposa y su comprensión cada vez más clara de que ella había cruzado un límite imperdonable. Javier, te respeto mucho y espero que esto no afecte nuestra relación personal. Los niños siempre serán bienvenidos en mi casa y tú también. Pero Carolina tendrá que decidir si quiere ser mi hija o si prefiere seguir siendo alguien que desea mi muerte. Salí de la cafetería con una mezcla de tristeza y determinación. La conversación me había confirmado que Carolina aún no entendía la gravedad de sus actos, pero también me demostró que mi estrategia estaba funcionando. Las consecuencias económicas la estaban obligando a enfrentar la realidad de sus palabras.
La presión aumentaría en los próximos días, especialmente cuando recibiera la notificación oficial sobre la cancelación del seguro del automóvil. Tal como lo había previsto, Carolina recibió la notificación oficial de Seguros Reforma, informándole que su póliza de automóvil sería cancelada por falta de pago si no asumía ella misma la responsabilidad financiera antes del 31 de diciembre. La llamada llegó mientras yo desayunaba tranquilamente en mi cocina con el periódico deportivo en la mesa. «Papá, ¿qué has hecho con el seguro del coche?». Su voz sonaba al borde del colapso. «Me acaban de llamar diciendo que cancelaste el pago». «Buenos días, Carolina». «Así es, cancelé mi responsabilidad como pagador de tu póliza de seguro, pero yo no puedo quedarme sin coche. Lo necesito para trabajar, para llevar a Mateo y Sofía al colegio, para todo. Entonces supongo que tendrás que asumir el pago del seguro tú misma. Son 85 € al mes. No los tenemos, sobre todo ahora que también cancelaste la ayuda mensual. No puedes hacernos esto». Su desesperación era palpable pero también reveladora. Durante 5 años había disfrutado de beneficios económicos que sumaban más de 300 € al mes, sin detenerse a pensar en lo que eso significaba para mí, ni en lo que ocurriría si esa ayuda desaparecía. «Carolina, puedo hacerlo porque es mi dinero, y porque las personas que desean mi muerte difícilmente deberían esperar que financie su vida. Yo no quiero que te mueras, solo estaba enfadada». «Ah, entonces cuando la gente se enfada, es normal desear la muerte de sus seres queridos». Interesante perspectiva. «Papá, por favor, estás siendo cruel. Cruel sería desearte la muerte, Carolina. Yo simplemente estoy siendo coherente. Si consideras que mi vida no tiene valor, lógicamente mi dinero tampoco debería tenerlo para ti». Colgué antes de que continuara con sus gritos. Había notado algo importante en su tono. Seguía sin disculparse de verdad. Sus palabras giraban únicamente en torno a las consecuencias que estaba sufriendo, no al daño que me había causado. Era autocompasión, no arrepentimiento. Esa tarde decidí visitar a mis nietos en su escuela, no para interferir con Carolina, sino para mantener mi vínculo con Mateo y Sofía, que eran los únicos verdaderamente inocentes en todo esto. Los esperé a la salida de la escuela, como había hecho incontables veces cuando Lucía vivía y organizábamos paseos familiares. «Abuelo». Sofía corrió hacia mí con esa espontaneidad hermosa que solo tienen los niños, seguida por Mateo, que aunque ya tenía 12 años, aún mostraba sin reservas el cariño hacia su abuelo. «Hola, mis pequeños, ¿se les antoja un helado conmigo?». Los llevé a la heladería La Michoacana, un sitio que solíamos visitar, y donde Sofía siempre pedía chocolate con avellanas y Mateo prefería vainilla con frutos rojos. Mientras saboreaban sus helados, aproveché para tantear, sin ser demasiado directo, cómo estaban viviendo la situación familiar. «¿Cómo van las clases de piano, Sofía?». La niña hizo una mueca. «Mamá dice que tengo que dejar el piano por un tiempo porque cuesta mucho dinero. Y también Mateo ya no puede seguir en fútbol». «¿Y cómo se sienten con eso?». «Triste», respondió Mateo. «Pero papá dice que es temporal, que pronto podremos volver a nuestras actividades». Me dolió confirmar que los niños estaban sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad de su madre. Pero al menos me reconfortaba saber que Javier les daba explicaciones con algo de esperanza. No quería que mis nietos cargaran con un dolor innecesario. «Abuelo», dijo Sofía mirándome con esos ojos grandes e inocentes, «¿por qué mamá y papá discuten tanto últimamente? Anoche mamá estaba llorando». A veces los adultos tenemos problemas que resolver, pequeña, pero eso no significa que no los amemos a ustedes. ¿Tú también tienes problemas con mamá?, preguntó Mateo con esa perspicacia de preadolescente que a veces sorprende. «Mateo, tu mamá y yo tenemos diferencias que debemos resolver, pero eso no cambia el amor que siento por ti y por Sofía». Los llevé de regreso a su casa y nos despedimos con abrazos largos. Mientras caminaba hacia mi auto, vi a Carolina observándome desde la ventana de la sala. Su expresión era una mezcla de resentimiento y súplica, pero no salió a confrontarme. Probablemente Javier le había aconsejado evitar escenas públicas que empeoraran todo. Esa noche, alrededor de las 10, sonó el timbre. Era Carolina sola, con los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba un abrigo negro demasiado grande y parecía alguien que no había dormido en días. «Papá, necesitamos hablar».
La invité a pasar, aunque mantuve una distancia emocional prudente. Se sentó en el sofá donde antes habíamos compartido tardes familiares llenas de risas, pero ahora el aire estaba impregnado de tensión y resentimiento. Papá, sé que me equivoqué el domingo. No debiste decir lo que dijiste o no debiste pensarlo. No debí ninguna de las dos cosas. Carolina, durante una semana tuviste oportunidades de llamarme y disculparte. En lugar de eso, me gritaste por teléfono. Me enviaste mensajes acusándome de crueldad. Mandaste a Javier a negociar conmigo. ¿En qué momento de esta semana sentiste remordimiento genuino? Lo he sentido, papá, pero también estoy asustada. Sin tu ayuda, Javier y yo no podemos mantener el mismo nivel de vida para los niños. Entonces, lo que realmente lamentas son las consecuencias económicas, no el daño emocional que me causaste. Carolina guardó silencio durante largos segundos. En ese silencio pude ver cómo calculaba qué palabras podrían convencerme de restablecer el flujo de dinero. Papá, te amo. Siempre te he amado. Esa noche estaba muy estresada por problemas en el trabajo, por las deudas, por 1000 cosas. No pensé lo que decía. Carolina, cuando alguien desea la muerte de otra persona, incluso en un momento de estrés, está revelando pensamientos que ya estaban en su mente. El estrés no crea ideas nuevas, solo libera las que ya existían reprimidas. Entonces, nunca me vas a perdonar. Vas a castigarme el resto de tu vida. No te estoy castigando, Carolina. Estoy protegiendo mi dignidad. Si genuinamente crees que el mundo sería mejor sin mí, entonces es lógico que vivas tu vida sin depender de mí económicamente. Se levantó bruscamente con lágrimas de frustración. Está bien, tú ganas. Seremos pobres, pero al menos tu orgullo quedará intacto, dijo Carolina antes de salir dando un portazo que resonó en toda la casa. Esa noche, antes de dormir, releí algunos pasajes del diario de Lucía. En una entrada de febrero de 2021 había escrito: Carolina a veces confunde el amor con la conveniencia. Espero que aprenda a valorar a Rafael por quien es, no por lo que puede darle. Mi esposa, incluso en sus últimos meses de vida, había percibido esa tendencia de nuestra hija a priorizar los beneficios materiales sobre los lazos afectivos genuinos. La confrontación con Carolina no había hecho más que confirmar mis sospechas. No sentía arrepentimiento verdadero, solo temor por su situación financiera. La lección debía continuar. Los días posteriores a aquella noche transcurrieron en un silencio denso, más pesado que las discusiones anteriores. Era la clase de calma que precede a las tormentas más intensas, cuando todos los involucrados saben que se ha alcanzado un punto sin retorno en las relaciones familiares. Un viernes recibí una llamada inesperada de Carmen Reyes, la propietaria de la florería, donde Lucía había trabajado en secreto durante 8 años. Carmen había sido amiga cercana de mi esposa, aunque yo apenas la conocía de vista por saludos breves en el mercado del barrio. Don Rafael, espero no molestarlo. Soy Carmen de Flores del Carmen. Su esposa Lucía trabajó conmigo por muchos años. Por supuesto, Carmen. ¿En qué puedo ayudarla? Verá, he estado pensando mucho en Lucía últimamente, especialmente ahora que se acercan las fiestas navideñas. Ella siempre me hablaba de usted con tanto cariño y me mencionó que le había dejado una carta contándole sobre su trabajo aquí. Sí, encontré esa carta hace unas semanas. Fue una sorpresa enterarme de que había trabajado con usted tanto tiempo. Lucía era una mujer extraordinaria, don Rafael, muy discreta con su vida personal, pero de vez en cuando me confiaba algunas de sus preocupaciones sobre Carolina. Me dijo una vez que temía que su hija no valorara realmente los sacrificios que usted hacía por la familia. Esas palabras me golpearon con fuerza. Lucía había compartido con Carmen inquietudes que no había expresado abiertamente conmigo, lo que confirmaba que sus temores eran profundos y persistentes, no simples impresiones pasajeras. Carmen, podríamos reunirnos para conversar. Me gustaría conocer mejor la perspectiva de Lucía sobre todo esto. Claro, don Rafael. ¿Le parece mañana por la tarde en mi florería? Cierro a las 6. Podemos hablar tranquilos después. El sábado llegué a Flores del Carmen a las 6:15. Era un local pequeño pero acogedor, impregnado de aromas naturales y colores vivos que reflejaban la calidez de su dueña.
Carmen me recibió con una sonrisa nostálgica y me ofreció café mientras cerraba la tienda. Lucía venía aquí 3 tardes por semana, comenzó mientras servía las tazas. Al principio pensé que solo quería mantenerse ocupada después de criar a Carolina, pero pronto comprendí que tenía un propósito más profundo. Quería crear un fondo de seguridad para usted. Un fondo. Sí, hablaba de eso todo el tiempo. Me decía, Rafael se sacrifica tanto por nosotros, siempre pensando primero en Carolina y en mí. Quiero asegurarme de que cuando yo no esté, él tenga recursos para vivir con dignidad sin depender de nadie. Las palabras de Carmen resonaron en mí como un eco de la carta que Lucía me había dejado, confirmando que su preocupación por mi bienestar futuro había sido una constante durante años. Pero también me compartía sus inquietudes sobre Carolina, añadió Carmen. Notaba que su hija veía las ayudas como obligaciones, que rara vez mostraba agradecimiento genuino por lo que recibía. ¿Recuerda algún ejemplo específico? Sí, varios. Carmen me contó que cuando yo pagaba vacaciones familiares o cubría gastos extra para los nietos, Carolina solía comentar lo que aún me faltaba hacer en vez de agradecer lo que ya había hecho. Lucía decía, mi hija ve a Rafael como un recurso, no como a un padre que merece respeto. Escuchar esas palabras me produjo una mezcla amarga de validación y tristeza. Mi esposa había percibido exactamente lo que yo recién comenzaba a comprender. Carolina había desarrollado una mentalidad de derechos adquiridos respecto a mi ayuda, sin detenerse nunca a pensar que era un acto voluntario de generosidad. Don Rafael, Lucía me pidió que si algo le ocurría y usted necesitaba hablar con alguien que la conociera a fondo, me buscara. Ella pensaba que podría llegar un momento como este, sabía que podía pasar, que Carolina podría hacerlo sentir culpable por proteger sus propios intereses. Carmen. ¿Cree que Lucía habría aprobado mis decisiones recientes? ¿Se refiere a dejar de darle dinero a Carolina? Sí. Absolutamente. Lucía me lo dijo muchas veces. Si Carolina algún día trata mal a Rafael, espero que él tenga la fortaleza de defenderse. También me confesó, mi mayor miedo es que, después de mi muerte, él se deje manipular por la culpa familiar. Esa revelación me dio una paz inmensa. Lucía no solo había anticipado una situación como la actual, sino que había confiado en que yo encontraría la firmeza para resistir las manipulaciones emocionales. Carmen. Carolina llegó alguna vez a venir aquí cuando Lucía trabajaba en su florería. Solo una vez, hará unos 3 años. Lucía se puso muy nerviosa cuando la vio entrar. Me pidió que no dijera nada sobre su trabajo aquí. Después me explicó que si su hija se enteraba de que ganaba dinero extra, la presionaría para que dejara el empleo. ¿Por qué? Porque Carolina habría dicho que si Lucía tenía tiempo y energía para trabajar, debía usarlo para cuidar a los nietos o para hacer tareas domésticas que le ahorraran gastos a la familia. Esa información encajaba perfectamente con lo que yo ya había observado. Carolina siempre encontraba maneras de maximizar los beneficios que obtenía de los demás, sin importarle las necesidades ni los deseos personales de quienes la ayudaban. Salí de la florería con una claridad nueva sobre las dinámicas familiares que Lucía había analizado y documentado durante años. Mi esposa no solo había sido previsora al guardar dinero para mi futuro, también había sido una observadora aguda que detectó defectos de carácter en nuestra hija mucho antes de que explotaran con tanta crudeza. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, repasé todo lo descubierto: la carta de Lucía, los documentos bancarios, las charlas con Esteban, el enfrentamiento con Carolina. Y ahora las confidencias de Carmen. Todo formaba un mosaico perfecto que respaldaba las decisiones que había tomado. Carolina había convertido nuestra relación en algo puramente utilitario, valorando más el dinero que yo le proporcionaba que el vínculo emocional que nos unía. Sus palabras hirientes del domingo no habían sido un arranque momentáneo, sino la confesión sincera de un resentimiento acumulado hacia alguien que ya no cumplía con sus expectativas económicas. Mi teléfono permaneció en silencio. No hubo llamadas de Carolina, ni mensajes, ni intentos de reconciliación. Esteban tampoco apareció. Era claro, habían decidido pasar las fiestas sin mí, esperando que la soledad me doblegara y me hiciera ceder. Pero yo tenía otros planes.
Había invitado a Carmen y a 2 vecinos viudos a cenar en mi casa. Preparé el pavo relleno con la receta que María Isabel me había enseñado. Descubrí una botella de vino de reserva y compartí una velada cálida y auténtica con personas que me valoraban por quien soy, no por lo que pudiera darles en dinero. Por primera vez en mucho tiempo sentí una paz verdadera conmigo mismo. La lección para Lorena seguiría, pero yo ya había comprendido algo igualmente importante. Mi valor como ser humano no dependía de la aprobación ni de las necesidades económicas de mi hija. Lorena había pasado las fiestas sin llamarme, confiando quizás en que la nostalgia de las reuniones familiares me ablandara y me hiciera volver a ser su sostén financiero. Sin embargo, yo había disfrutado unas Navidades tranquilas, llenas de reflexión, confirmando que mi bienestar emocional no dependía de sostener relaciones tóxicas, ni siquiera con mi propia hija. Mientras desayunaba y planeaba mis pendientes de la semana, el teléfono sonó con insistencia. Era Lorena, y por primera vez en semanas decidí contestar. «Papá». Su voz sonaba rota, nada que ver con el tono exigente y manipulador de nuestras últimas conversaciones. Necesito hablar contigo con urgencia. Buenos días, Lorena. ¿Qué sucede? Papá, estamos en un problema muy grave. Esteban perdió su trabajo el 30 de diciembre. La empresa constructora canceló varios proyectos por la crisis económica y despidieron a 20 empleados. La noticia me impactó sinceramente. Esteban siempre había sido responsable y dedicado, y quedarse sin empleo en esas fechas debía de ser demoledor para ellos. No obstante, mantuve la calma y esperé a que continuara. Sin el sueldo de Esteban y sin tu ayuda mensual no podemos pagar la renta de enero. El dueño ya nos advirtió que si no pagamos antes del día 10 iniciará el proceso de desalojo. Lorena, lamento mucho lo de Esteban. Es un hombre trabajador y estoy seguro de que pronto encontrará algo. Papá, por favor, necesitamos tu ayuda. Los niños no pueden quedarse sin casa. Por primera vez en semanas, Lorena suplicaba de verdad sin exigencias ni chantajes. La desesperación en su voz era real y reconozco que despertó mi instinto protector de padre. Lorena, ¿cuánto necesitan para cubrir la renta 900? Sé que es mucho, pero si nos ayudas esta vez te prometo que Esteban hallará trabajo rápido y te devolveremos todo. 900. Una suma que, gracias a la herencia de María Isabel, podía cubrir sin problema. Pero esta decisión no era solo cuestión de dinero, sino de principios y de poner límites claros en nuestras relaciones familiares. Lorena, antes de considerar cualquier ayuda, necesito saber algo. ¿Has pensado de verdad en las palabras que me dijiste el 10 de diciembre? ¿Entiendes el daño que me causaron? Se hizo un silencio largo y escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Papá, sé que estuve muy mal. He reflexionado mucho estas semanas, sobre todo viendo cómo esta crisis nos está golpeando. Me di cuenta de que siempre di por sentada tu ayuda, que jamás te agradecí de verdad todo lo que has hecho por nosotros durante años, y desear tu muerte fue lo más cruel que he dicho en mi vida, no solo hacia ti, sino hacia cualquiera. Me avergüenza recordarlo. Los niños me preguntaron, ¿por qué ya no vamos a tu casa? Y no he sabido qué responder sin sentirme horrible. Su tono había cambiado por completo. Por primera vez escuchaba un arrepentimiento sincero, no solo temor por las consecuencias económicas. Lorena, ¿comprendes que cuando alguien dice que otra persona debería estar muerta, está diciendo que su vida no tiene valor? Sí, papá. Y es terrible haber dicho eso de ti, que has sido el mejor padre que podría haber tenido. María Isabel siempre me decía que eras un hombre excepcional, y yo lo olvidé por mis propios problemas y frustraciones. La mención de María Isabel en ese momento me tocó profundamente. Lorena casi nunca hablaba de los consejos o palabras de su madre, pero estaba claro que esta crisis le había obligado a enfrentarse a muchas verdades que antes había preferido ignorar. Lorena, voy a apoyarte con la renta de enero, pero necesito dejar claras unas condiciones. Sí, las que quieras, papá. Primero, esta ayuda será un préstamo, no un regalo.
Cuando Esteban consiga trabajo, me irán devolviendo el dinero poco a poco, aunque sean cantidades mínimas mensuales. De acuerdo. Segundo, si alguna vez vuelves a faltarme el respeto de esa manera, no habrá segundas oportunidades. Lo entiendo, papá. Tercero, quiero que tú y Esteban vengan a mi casa este fin de semana para tener una conversación familiar sincera sobre nuestro futuro. Papá, acepto todas tus condiciones y quiero que sepas que esta situación me ha enseñado una lección muy dura sobre lo que significa la familia y sobre lo importante que eres para nosotros. Transferiré el dinero esta tarde, Lorena, pero quiero que entiendas que esta crisis habría sido mucho menos dramática si hubieras mantenido una relación respetuosa conmigo desde el principio. Lo sé, papá, lo sé perfectamente. Al colgar me quedé largo rato en mi estudio procesando lo que acabábamos de hablar. Lorena por fin había mostrado un arrepentimiento genuino, aunque le había hecho falta una sacudida tan fuerte para darse cuenta. Sin el empleo de Esteban y sin mi respaldo anterior, habían estado al borde del colapso económico. Hice la transferencia de los 900 € esa misma tarde con sentimientos encontrados. Por un lado, me reconfortaba ayudar a mis nietos en un momento tan complicado. Por otro, no podía dejar de pensar que Lorena había tenido que enfrentarse a la posibilidad real de perder su hogar para entender el valor de mi apoyo y de mi presencia en su vida. El viernes Esteban consiguió una entrevista en una empresa de remodelaciones domésticas. El sábado, él y Lorena llegaron a mi casa para la conversación que habíamos acordado. Lorena parecía distinta, más serena, más humilde, pero también más agotada. Las ojeras delataban noches sin dormir y su postura mostraba la tensión de quien ha sentido de cerca el derrumbe de su mundo. Papá comenzó, quiero pedirte perdón. Formalmente, no solo por lo que dije, sino por la actitud que he tenido durante años. Silvia me contó que mamá trabajaba en su floristería y que una de sus preocupaciones era que yo no te valorara como debía. Aquello me sorprendió. Hablaste con Silvia, sí. Fui a comprar flores para el altar de mamá y ella me reconoció. Me contó lo que conversaba con mamá, cómo le preocupaba que yo diera por hecho todos tus sacrificios. Esteban intervino, don Ernesto. Esta crisis nos ha obligado a reflexionar mucho. Lorena y yo hemos hablado de cómo reconstruir una relación familiar más sana y justa. Me alegra oír eso, Esteban, pero las palabras deben demostrarse con hechos. Lo sabemos, papá, dijo Lorena. Queremos empezar de nuevo con gratitud real y respeto sincero. Por primera vez en meses sentí que quizá había un camino hacia la reconciliación, aunque también era consciente de que la verdadera prueba sería el tiempo, la constancia de sus actos y su capacidad para mantener esta perspectiva cuando la tormenta se calmara. La lección había surtido efecto, pero el proceso de reconstruir la confianza apenas comenzaba. Los meses siguientes trajeron cambios lentos pero significativos en nuestra dinámica. Esteban consiguió el trabajo en Reformas Madrileñas con un sueldo inicial de 400 € al mes, 200 menos de lo que ganaba antes, pero suficiente para sostener a la familia con un presupuesto ajustado. Lorena, por su parte, logró ampliar su horario en la consultoría administrativa, donde trabajaba pasando de media jornada a tiempo completo. Sin embargo, lo más valioso era su cambio de actitud hacia mí. Por primera vez en años me llamaba con regularidad, no para pedirme favores ni dinero, sino para charlar, para interesarse por cómo estaba, para invitarme a reuniones familiares donde me trataban como a un invitado querido, no como a un deber que cumplir. Lorena apareció en mi puerta con un ramo de flores de la florería de Silvia y una tarjeta escrita a mano. La tarjeta decía: para el mejor papá del mundo. Gracias por enseñarme el valor del respeto y la gratitud. Te amo, Lorena. Papá me dijo con los ojos brillosos, quería traerte algo especial porque he estado pensando en todas las veces que mamá me decía que te comprara flores o un detalle para fechas importantes, y yo siempre encontraba excusas para no hacerlo. No era necesario, Lorena, pero agradezco el gesto. Sí era necesario, papá. Durante años me centré solo en lo que tú podías darme y jamás pensé en lo que yo podía darte. Ese mismo mes me entregó los primeros 150 € del préstamo junto con un plan detallado de cómo me pagarían el resto en los próximos meses. Papá, sé que dijiste que podíamos devolverte el dinero poco a poco, pero Esteban y yo queremos pagarte cuanto antes. No queremos cargar con deudas contigo después de todo lo que ya has hecho por nosotros durante tantos años.
En marzo, Lorena me sorprendió con una propuesta que no esperaba. Papá dijo, Esteban y yo hemos estado hablando y queremos hacer algo especial por ti. ¿Te gustaría que organizáramos un viaje familiar para el aniversario de la muerte de mamá? Podríamos visitar su tumba juntos y luego pasar el fin de semana en un lugar que a ella le habría gustado. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante 2 años había ido solo al panteón a llevarle flores a Teresa, manteniendo conversaciones silenciosas con su recuerdo. Me parece una idea hermosa, Lorena. A tu madre le habría encantado saber que estamos unidos en una fecha tan significativa. Planeamos el viaje para mediados de marzo. Esa mañana fuimos al cementerio de la Almudena donde Lorena y los niños ayudaron a limpiar la lápida de Teresa y colocaron un hermoso arreglo floral que ella misma había preparado con Silvia. Diego y Sofía escribieron cartas para su abuela que dejamos junto a las flores. Después viajamos a Segovia, una ciudad que Teresa siempre había amado por su arquitectura histórica y su calma. Lorena había reservado habitaciones en un hotel con vista al acueducto, y Esteban había buscado restaurantes tradicionales donde pudimos disfrutar de un cochinillo asado, el platillo favorito de Teresa. Durante esa cena familiar en Segovia, Lorena me hizo una confesión que me tomó por sorpresa. Papá, tengo que decirte algo. Durante estos meses he estado leyendo el diario que mamá escribía. ¿El diario?, pregunté sorprendido. Lo encontré entre sus cosas cuando empezaste a organizar su ropa para donar. Me quedé en silencio. Ese cuaderno contenía pensamientos muy personales de Teresa, incluyendo algunas críticas hacia Lorena que podían doler. Lorena, ese diario tiene los pensamientos más íntimos de tu madre. Lo sé, papá, y justamente por eso necesitaba leerlo. Quería entender cómo me veía realmente, no solo como la hija que yo creía ser, sino como la persona que fui para ella. ¿Y qué descubriste? Encontré a una madre que me amaba con todo su corazón, pero que también se preocupaba por mi carácter. Lorena respiró hondo antes de continuar. Mamá escribió cosas como, Lorena es inteligente y capaz, pero a veces trata a Ernesto como si fuera su empleado, no su padre. Me temo que nuestra hija aún no ha aprendido el valor de la gratitud. Esteban intervino. Don Ernesto, leer esas reflexiones fue durísimo para Lorena, pero también necesario. Le ayudó a ver cosas que había ignorado durante años. Papá, continuó Lorena, mamá también dejó palabras hermosas para ti. Decía que eras el hombre más generoso que había conocido, que siempre ponías a la familia por encima de ti mismo, que merecías ser valorado y respetado por todo lo que dabas. Esas frases me tocaron tan hondo que tuve que levantarme y salir al balcón del restaurante para poder recuperar la calma. Teresa, incluso después de partir, seguía siendo mi aliada más fiel. Al volver a casa esa noche, Lorena me pidió que la acompañara a su hogar para enseñarme algo especial. En el salón principal colgaba un retrato enmarcado de Teresa tomado en nuestro último aniversario de bodas, acompañado de una cita de su diario. Mi mayor deseo es que Ernesto sea feliz y se sienta amado por el resto de su vida. Papá, quiero que esta foto y esta frase estén siempre visibles en nuestro hogar. Me recordarán cada día el tipo de hija que mamá deseaba que yo fuera y el respeto que tú mereces. Al mes siguiente, Lorena liquidó completamente el préstamo de los 900 euros, pero para mi sorpresa me entregó 1000 euros. Papá, los 100 euros extras son intereses. Pero también mi forma de agradecerte la lección que me diste. Aquel golpe económico había sido devastador, pero ahora entendía que había sido necesario para que ella madurara y aprendiera el valor real de los vínculos familiares. Poco después, Lorena organizó una cena familiar especial en la que invitó también a Silvia, reconociendo públicamente la amistad que había tenido con Teresa y agradeciendo los consejos que le brindó en los momentos difíciles. Durante la cena, Lorena se puso de pie y alzó su copa. Quiero brindar por mi papá Ernesto, el hombre que me enseñó que el amor verdadero en la familia incluye límites, consecuencias y respeto mutuo. Gracias por no dejar que mi mala actitud destruyera nuestra relación para siempre. Esa noche, ya en mi casa, volví a leer la carta de Teresa. Sus palabras finales cobraron un sentido completamente nuevo. Confío en que tomarás las decisiones correctas. Y tenía razón, las decisiones que tomé, aunque dolorosas, habían sido las adecuadas.
No solo preservaron mi dignidad, también ayudaron a que Lorena se convirtiera en una mejor hija y en una mujer íntegra. La herencia de Teresa no fue solo monetaria, fue una lección sobre el respeto, la importancia de establecer límites y el poder transformador de las consecuencias aplicadas con firmeza y amor. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi estudio, observo por la ventana cómo Lorena ayuda a sus hijos a decorar el árbol navideño en el jardín. La escena me llena de una paz profunda, una serenidad que hacía años no sentía. La tranquilidad de saber que hice lo correcto incluso cuando fue lo más difícil. La transformación de Lorena ha sido real y constante. En estos meses no ha habido un solo momento en que me haya faltado al respeto, me haya manipulado emocionalmente o diera por hecho mi ayuda. Cada gesto de apoyo ha sido recibido con gratitud sincera. Cada favor reconocido como lo que siempre fue un acto voluntario, no una obligación paternal. Esteban consiguió estabilidad en su nuevo trabajo y obtuvo 2 ascensos en el año. Lorena, por su parte, fue promovida a supervisora en su consultoría, aumentando significativamente los ingresos del hogar. Pero más importante que cualquier mejora económica fue el cambio en sus prioridades y valores. Un año exacto después de aquellas palabras crueles que casi rompen nuestro lazo, Lorena organizó otra cena familiar para conmemorar lo que ahora llamamos el Día del Despertar. Fue una velada cargada de emociones donde todos reflexionamos sobre las lecciones aprendidas y el crecimiento personal que nació de aquella crisis. Papá me dijo: Lorena, durante aquella cena quiero que sepas que cada día agradezco que tuvieras la fuerza para enseñarme esa lección tan dura pero tan necesaria. Si hubieras cedido a mis chantajes, si me hubieras devuelto tu apoyo económico de inmediato, yo jamás habría madurado de verdad. Mateo, que ya tiene 13 años, también quiso compartir lo que pensaba abuelo. Al principio no entendía por qué mamá lloraba tanto, ni por qué papá trabajaba tantas horas. Pero ahora veo que a veces las familias tienen que pasar por momentos difíciles para aprender a valorarse de verdad. Sofía, con apenas 10 años, y esa claridad que a veces solo tienen los niños, añadió: Abuelo, mamá dice que antes no sabía decir gracias de corazón. Ahora siempre nos enseña a agradecer por todo. Durante estos meses terminé todos los trámites legales de la herencia de Teresa. Los 70.000 euros están seguros en una cuenta de inversión que me genera ingresos modestos pero constantes. He decidido mantener ese dinero en secreto para siempre. Lorena no necesita saberlo porque nuestra relación ya no depende del dinero, sino del afecto y del respeto auténticos. Silvia se ha convertido en una amiga cercana, alguien con quien comparto recuerdos de Teresa y largas conversaciones sobre la vida. Hace poco me comentó que Lorena la visita con frecuencia en la floristería no solo para comprar flores, sino para hablar de su madre y pedirle consejos sobre cómo ser mejor hija. Don Ernesto, me dijo Silvia la última vez que nos vimos. Teresa estaría orgullosa de ver cómo Lorena ha crecido, pero creo que estaría aún más orgullosa de la fortaleza que usted tuvo para enseñarle esa lección tan necesaria. Este año, en el aniversario de la partida de Teresa, repetimos el viaje familiar a Segovia. Pero Lorena añadió un detalle especial: había preparado un álbum con fotos antiguas de Teresa halladas en cajas guardadas, acompañadas de frases de su diario sobre el amor familiar, el respeto mutuo y la importancia de valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden dar. Papá me dijo, mientras pasábamos las páginas juntos: he aprendido que mamá no solo te dejó un dinero escondido, te dejó algo mucho más valioso, la sabiduría para saber cuándo ser firme por amor. Sus palabras me llegaron al alma porque resumían exactamente lo que yo había vivido. La herencia económica de Teresa fue significativa, pero su legado emocional y moral fue lo que realmente transformó nuestras vidas. Me enseñó que el amor paternal verdadero a veces requiere firmeza, que poner límites es una forma de proteger tanto la dignidad propia como el crecimiento de quienes amamos. Hace un par de semanas, Lorena me sorprendió con una propuesta que me reveló cuán profundamente había integrado esas lecciones. Papá Esteban y yo llevamos meses ahorrando y queremos ofrecerte algo especial. ¿Te gustaría que organicemos y paguemos por completo ese viaje a Italia que siempre soñaste hacer con mamá? Queremos que sea nuestro regalo para ti, sin que tengas que gastar ni un solo euro.
La propuesta me emocionó tanto que no pude contestar de inmediato. Durante 30 años, Teresa y yo soñamos con visitar Roma, Florencia y Venecia. Era nuestro plan para celebrar el 30º aniversario que nunca pudimos celebrar. Que Lorena recordara ese sueño y quisiera hacerlo realidad sin esperar nada a cambio demostraba lo mucho que había cambiado su forma de entender el dar y el recibir. Lorena, me parece un gesto precioso, pero quiero que sepas que lo más valioso que me has dado este año no son cosas materiales, sino el respeto, la gratitud y el cariño auténtico que me has demostrado día tras día. Papá, ese respeto debiste haberlo tenido siempre. El hecho de que tuviera que perderlo y volver a ganármelo es algo de lo que siempre me sentiré avergonzada. Ahora puedo decir con plena certeza que las decisiones más duras que tomé fueron las correctas. Dejar de sostener económicamente a Lorena no fue crueldad, fue enseñanza. Mantenerme firme frente a sus intentos de manipulación no fue falta de amor, fue amor verdadero manifestado a través de límites necesarios. Teresa tenía razón en su carta póstuma. Llegó un momento en que tuve que recordar mi propio valor, defender mi dignidad y demostrar que las relaciones familiares sanas se fundamentan en el respeto mutuo, no en la conveniencia económica. La herencia secreta de Teresa transformó mi vida, pero no por la suma que contenía, sino porque me dio la confianza y la fuerza para actuar con principios, para enseñar lecciones difíciles y reconstruir nuestra familia sobre bases reales y sinceras. Hoy, cuando Lorena me llama cada domingo solo para preguntarme cómo estoy cuando me invita a cenar y me trata como al invitado más especial cuando me abraza y me dice: «Te amo, papá», con una honestidad que no escuchaba en años, sé que todas las lágrimas, toda la soledad, toda la dureza emocional de aquellos meses valieron la pena. Mi esposa Teresa me enseñó incluso después de partir que el amor verdadero exige a veces el coraje de decir que no, la fuerza de mantener límites y la sabiduría de diferenciar entre ayudar y permitir conductas que destruyen. Lorena aprendió que las palabras tienen peso, que el respeto no es opcional y que la gratitud sincera es la base de los vínculos familiares que perduran. Yo aprendí que mi valor no depende de lo que pueda dar, que merezco respeto y afecto genuinos, y que en ocasiones las lecciones más profundas se enseñan con firmeza amorosa, no con complacencia. La verdadera herencia de Teresa no fueron los 70.000 euro que guardó en secreto. Fue la enseñanza sobre el valor del respeto, la importancia de los límites y el poder transformador del amor cuando se sostiene con principios firmes y consecuencias justas. Gracias, Teresa, por mostrarme que amar de verdad significa estar dispuesto a ser incomprendido por un tiempo para lograr comprensión para siempre. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por acompañarnos.